Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Estamos en este primer bloque con Marcela Maceda. Buenas noches, Marcela. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Con Marcela vamos a ver un informe, una nota que preparó con el título Chorro, ¿se nace o se hace? Vamos a hablar con algunos expertos acerca de cómo funciona la mentalidad de los delincuentes, por qué la gente se lanza a delinquir cada vez más según las cifras que muestra la policía. Más adelante en el programa vamos a estar tocando el tema de la educación desde dos perspectivas, con Fito Garcés, desde la perspectiva política, un factor más en este escenario terriblemente entreverado que tiene el presidente Tabaré Vázquez en el tablero político, y con Federico Comesaña desde el ángulo económico y lo que puede implicar para una persona tener años o no de educación. Y sobre el final del programa, con Federico y con Martín Villano, periodista del diario El Observador, vamos a estar viendo cómo los partidos políticos no cumplen con sus propias normas en materia de transparencia de los fondos que reciben para financiar las campañas. Antes de arrancar con la nota, vamos a ver un tape de La Catalina que es muy fuerte y que de alguna manera busca desde el arte representar lo que vive, la vivencia o cómo piensa un delincuente. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Realmente fuerte este video de La Catalina. Cargo con un linaje acumulativo de misiaduras, dice ahí.
Bueno, ¿con quién hablaste? Bueno, partiendo de esta premisa que mencionabas al arranque de si chorro se nace o se hace, es que hablamos con expertos en criminología que hablan acerca de, bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia en todo esto? ¿Hay factores que hacen o determinan que una persona puede tener una tendencia mayor al resto a cometer delitos? ¿Cuáles son esos factores? ¿Se pueden modificar? ¿Se pueden alterar? ¿En qué manera puede llegar a ocurrir esto? Eso por un lado. Por el otro lado, uno de los factores que más inciden en lo que es la rehabilitación de los casi 10.000 reclusos que tiene hoy en día Uruguay en los distintos centros de reclusión es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se encarga justamente desde que entran hasta que recuperan la libertad de hacer todo un proceso con ellos, e incluso uno de sus responsables nos decía, no nos interesa tener buenos reclusos o reclusos perfectos, nos interesa, bueno, modificar las cosas por las que estas personas han llegado a estar presas para que luego puedan retomar. También hay una realidad, no todos pueden transitar este camino que se logra a través de, bueno, de una serie de factores, como también el tema laboral y de estudio dentro de los centros de reclusión, en lo que se está poniendo mucho énfasis desde la actual administración. Y por otro lado hablamos desde la historia misma, ¿no? De un ex recluso reincidente. Él pasó muchos años de su vida preso, retomó la libertad y ahora tiene un próspero negocio en el interior junto a su familia. Y también dentro de todo esto, que habla un poco del ADN de los delincuentes, la pregunta de qué pasa cuando salen, qué tan difícil es el afuera, cuáles son bueno, las piedras que encuentran en el camino y si es posible justamente una reinserción total y real. Algunas consideraciones. La izquierda, desde la oposición, tenía un discurso que sonaba ya infantil en su momento, que era la delincuencia es producto de la pobreza. El país no ha hecho más que crecer en los últimos 10 años, la delincuencia no ha hecho más que crecer en los últimos 10 años. Lo cual no obsta para señalar que la abrumadora mayoría de los presos provienen de hogares pobres. No todos los pobres son delincuentes, pero casi todos los delincuentes son pobres o vienen de así. Lo cual no obsta para señalar, como ha dicho el propio ministro del Interior, de que muchos de ellos no hacen esto para comer, se han convertido en su sustento. La rehabilitación está en el entorno la reincidencia, perdón, está en el entorno del 60%, o sea, 50-60%, no rehabilitan las cárceles. Uruguay tiene unos 10.000 presos. Si fuéramos a medirlos con la relación por habitante con los presos que tiene Argentina o Brasil, Uruguay debería tener unos 6.500 presos y no los 10.000 que tienen. 600 personas van a la cárcel cada año, casi 2 por día. El 40% tienen menos de 25 años. Y desde el año 2006 hasta ahora, la reclusión en mujeres creció un 75%, sobre todo alentado por un delito como es el narcotráfico, que es un delito que a las mujeres les va, digamos. No requiere violencia, simplemente transportar un paquete, es menos riesgoso que una rapiña, te dan menos años y reporta más dinero. Vamos a ver la nota. La primera etapa te peleas con el que te detuvo. Después te peleas en la organización, en qué falló en la organización. Después te peleas con los abogados. Después te peleas con el juez. Y antes con el fiscal. Después te peleas con lo que ya no te vienen a ver. Y después de pelearte con todo, llega un momento que te das cuenta de que la única persona que tiene responsabilidad en tu situación sos vos. Actualmente en Uruguay hay 9.850 personas privadas de libertad. El 48,25% de los presos
no tenía antecedentes al momento de ser encarcelados, mientras que el restante 51,75% está integrado por reincidentes, según el último informe del Instituto Técnico Forense. Aunque algunos delincuentes hicieron carrera dentro y fuera de las cárceles, los motivos que explican el por qué cometieron un delito no parecen tener una sola explicación según los expertos. Con seguridad, nosotros desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y desde la Subdirección Técnica del Instituto estamos convencidos que delincuente no se nace, eso sin duda. Eso, de todas formas, la criminología moderna ha sido muy clara, y la contemporánea en particular, en sí poder pensar en factores biológicos o genéticos, pero básicamente biológicos, que pueden tener alguna incidencia, y esos son desarrollos más contemporáneos. Pero con seguridad hay factores que tienen que ver con las características de personalidad, que integra lo biológico, y factores con las características del ambiente o el contexto que dan a esta múltiple explicación que tenemos. Según datos del último censo carcelario, 4 de cada 10 reclusos tiene familiares o amigos con antecedentes penales. Si bien el entorno o la familia pueden incidir en la decisión de delinquir, eso no es determinante. Lógicamente, el hecho de que el modelo que se tenga cerca y que se visualice como ideal o el mejor sea un modelo incorrecto, sea un modelo de vida desajustada a derecho, que sea de vida delictiva o de otras conductas transgresionales, vuelve más factible que esa persona, al educarse o desarrollarse, se incline por ellos. Pero eso no quiere decir, porque hay muchos estudios interesantes sobre estas cuestiones en el mundo, eso no quiere decir que necesariamente, por ejemplo, el hijo de un padre violento o de padres violentos, o el hijo de alguien que es rapiñero, necesariamente tenga que ser rapiñero. La historia del mundo y la historia uruguaya muestra que en hogares a veces desestructurados salen personas maravillosas, estupendas, que logran autoconstruirse. Jorge es el claro ejemplo de que delincuente no se nace. Criado en el interior, en una familia trabajadora, fue a prisión 2 veces. La primera por una causa de hurto, por la que permaneció en la cárcel 1 mes y medio. De ahí en más, al poquito tiempo, al mes y medio, creo, o 2 meses de salir, esa primera cana, que siempre, no sé, siempre te queda la duda si las canas son buenas, largas o cortas. Creo que con las largas aprendés y con las cortas de repente no. Que por lo menos en mi caso, yo salí de una cana 1 mes y medio, 2 meses, y a los 1 mes y medio, 2 meses perdí otra vez, pero perdí por una causa de copamiento, que es una causa pesada de verdad, donde en el Código Penal es mínimo 8, máximo 24 años. A mí me dieron 14 años, y que esa fue la segunda cana y última. El estigma es otra de las dificultades que deben superar quienes delinquen. Lógicamente, una cantidad de influencia mayor que lo lleve a alguien a tener una más aproximación a comportamientos desviados y tiene más posibilidades de serlo, pero tampoco debemos cerrar el espacio como si fuese una especie de animal que va al matadero diciendo, bueno, si lo han educado de esta manera, va inequívocamente a ser así, porque la estadística puede dar cuenta de eso. La gran mayoría de las personas en cualquier parte del mundo, y Uruguay no es ajeno a esto, que viven desde la marginalidad o en barrios paupérrimos o en mala situación, la gran mayoría de ellos no son deshonestas, no matan, no violan, no hurtan. También tenemos que romper con ese discurso de que ser delincuente vale, ser delincuente es una satisfacción, y además ser delincuente me reconoce a mí en el otro. Tenemos que trabajar sobre el reconocimiento en el otro, en que el trabajo es un efecto que también se reconoce en el otro, que el ser buena madre es algo que se reconoce en el otro, es ser buen ciudadano en conjunto es algo que se reconoce bien en el otro. La mayoría de los encarcelados no vivían en asentamientos a la hora de su detención. Cerca del 20% residía en ese tipo de barrios, mientras que el resto lo hacían otros. Todas aquellas personas, que son muchísimas más, montevideanos, uruguayos, que
día a día se esfuerzan, día a día, con muchísimas dificultades, salen adelante y no cometen un delito. Entonces hay un factor explicativo, en ciertos contextos también de riesgo y vulnerabilidad que hace que alguien lo cometa y alguien que no. Entonces, empezar a trabajar en que, bueno, tenemos gente que, más allá que están esos factores de riesgo y vulnerabilidad asociados, no terminan presos, no están hoy por hoy entre estos 9.950 y pueden ir con todas las dificultades que enfrentan, transitando una vida, un proyecto de vida que es un concepto que nosotros también trabajamos fuertemente. Nunca creí, ni creo, de que nadie se mete en este tipo de cosas porque lo obligan. Las lecciones son individuales en la vida. Y yo delinquí siendo un hombre grande, con 30 y pico de años. Nadie me iba a decir hacer una cosa, hacer otra. La mayoría de los presos empezó a trabajar siendo menor de edad y un 17% declaró que nunca trabajó o tuvo trabajo estable. Por eso, desde el Instituto de Rehabilitación ven como algo fundamental la elaboración de planes laborales para que cuando salgan en libertad tengan otra opción que no sea delinquir. Creo que unas cosas buenas, podríamos decir, de la prisión fue darme tiempo. Yo qué sé, yo tengo 10 proyectos de diferente tipo de negocio, de los cuales hoy estoy desarrollando exitosamente uno. Y eso yo confiaba en que los proyectos que yo había pensado dentro de una celda y lo estudiaba para un lado, y lo estudiaba para otro, y lo analizaba y averiguaba y pedía información, iban a funcionar. No es fácil, después de haber estado preso, la salida de la afuera. No es fácil por un sinnúmero de factores, que no solamente es conseguir trabajo. No es fácil porque uno no sabe la misma línea de ómnibus si está pasando por el mismo lugar. Uno capaz que se sube a un ómnibus no sabe si tiene que llevar una tarjeta STM ahora o si tiene que llevar dinero, no sabe cuánto sale un ómnibus, no tiene para mañana resolver una situación cuando es padre de familia quizás, con la presión que podría tener adentro, con los trabajos y las actividades que podría desarrollar adentro de la cárcel que incluso eran remuneradas. Ahora en el afuera puede haber un contexto mucho más complicado. Y realmente, si bien apostamos a esta responsabilidad de cada sujeto, operan una serie de factores que son complicados. Los departamentos con mayor porcentaje de reincidencia al momento del procesamiento son Montevideo, que agrupa a más de la mitad de los reclusos, y en segundo lugar, Canelones. Quizás la mayoría salen, se paran en una esquina y no saben para dónde van a ir. Porque ya no tienen la familia, porque tampoco tienen posibilidad de estarse en algún lado, porque no están capacitados, porque nunca tuvieron la posibilidad o pensaron en una vida diferente, porque de repente el entorno de ellos es eso y no hay otra opción. Muy complejo en la inserción laboral. Que muchas veces se siguen manteniendo prácticas por parte del sector privado de pedir antecedentes o no, aunque hay otros que apoyan con alianzas estratégicas con nosotros en generar empleo a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados para personas que tuvieron reciente liberación o pregreso. Y funciona una estigmatización de haber estado preso y un contexto complicado. Por otros lados también opera esto de muchas veces del barrio, de la comunidad, del grupo de pares. Puede operar también un contexto yo no diría de grupo de pares que están en el delito, pero sí hay como un contexto de riesgo, ¿no? Que puede estar operando esto de arrimarse de nuevo al contexto de riesgo, diría yo. El 63,7% de los reclusos afirma que durante su reclusión ha hecho alguna cosa o ha tenido alguna experiencia que le será útil para reinsertarse en la sociedad al ser liberado. Nuestro concepto es trabajar para la vida en libertad. No trabajamos para tener presos toda la vida, no trabajamos para que sean buenos presos.
¿Es condición? Quizás es condición. Quizás en esto comportamental, ir construyendo rutinas, es una de las condiciones, no la única, ni la explicativa, ir construyendo un proceso individual en el adentro. Pero con seguridad nosotros trabajamos para que haya mejores hombres y mujeres libres el día de mañana, porque este país no tiene condena ni a muerte ni condena perpetua, por lo tanto todos ellos van a estar en algún momento afuera.